Vamos a empezar, queridos hermanos. Buenas noches. Vamos a ir, por favor, a Proverbios 18:17. Proverbios 18:17, por favor. El día de hoy vamos a estar en Proverbios 18:17. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando encuentren Proverbios 18:17. Amén. Amén, hermano. Vamos a leerlo. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. De eso vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a empezar orando, queridos hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este enorme privilegio, Señor. Por este enorme privilegio, Señor, de tener este tiempo de comunión contigo, tiempo de comunión con tu palabra, comunión con tus hermanos, con nuestros hermanos, perdón. Y te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, bendigas este momento, Señor. Danos, Señor, corazones enseñables a tu palabra y ayúdanos, Señor, para poder crecer en sabiduría, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces vamos a estar en Proverbios 18:17. En la versión Reina Valera dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. En la versión de la Nueva Biblia de las Américas dice: justo parece el primero que defiende su causa, hasta que otro viene y lo examina. Y voy a aprovechar también de leérselos en la versión de Dios Habla Hoy, que dice: el primero en defenderse parece tener razón, pero llega a su contrario y lo desmiente. Entonces, queridos hermanos, vamos a hablar de dos cosas importantes aquí el día de hoy. Este es un versículo muy interesante y muy importante, porque aunque es cortito y parece no decir algo muy grande, nos va a ayudar a señalar cosas importantes acerca de nuestra vida como creyentes. ¿Sí? Para eso, por favor, nos vamos a apoyar en 1 Samuel 15, del 13 al 26. Voy a rogarles, por favor, que vayamos un rato a 1 Samuel 15, del 13 al 26. Mientras van buscando 1 Samuel 15, quiero ir adelantando de qué va el versículo del día de hoy. Vamos a hablar de dos cosas fundamentales. En primer lugar, el hecho de que muchas veces cuando escuchamos una noticia o algo, nos apresuramos en tomar decisiones sin escuchar la otra parte. ¿Ven? Vamos a ver la importancia para la palabra de Dios, que es escuchar la otra parte para tomar decisiones sabias. Pero también, por otro lado, vamos a ver el hecho de que nosotros tenemos la tendencia de autojustificarnos cuando queremos hacer lo que queremos hacer. Pero vamos, por favor, a 1 Samuel 15, del 13 al 26. No vamos a leerlo todo, y les animaría que lo lean ustedes en vuestras casas. Pero el contexto es que Dios le había dicho a Saúl, el rey, que extermine a los amalecitas. Ese es el contexto. Les dice que exterminen a los amalecitas, y cuando Dios le dijo que extermine a los amalecitas, era exterminarlos totalmente. Eso implicaba a su gente y aún sus animales. Tenía que exterminarlo todo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en estos versículos si Saúl hizo o no caso a lo que el Señor le había dicho. Sí, entonces vamos al versículo 13, dice: vino pues Samuel a Saúl. No confundir, por favor, Samuel es el profeta y Saúl es el rey. Confieso que cada vez que leía estos versículos siempre he tenido el problema de confundir a Samuel con Saúl. Así que si son como yo, por favor, leerlo con cierta concentración. Samuel, el profeta, Saúl el rey. Entonces, vino pues Samuel, el profeta, a Saúl el rey, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel, el profeta, entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. Y ahí ya estamos empezando mal, ¿no? Porque Dios nuevamente le había dicho que extermine todo, ¿no es cierto? El rey tenía que exterminarlo todo. Viene el profeta y, oh sorpresa, está oyendo ciertos sonidos de animales. Entonces, ahí es donde el profeta le dice: ¿y ese sonido de ovejas? ¿Y ese sonido de vacas? Y en el versículo 15 responde Saúl. Y Saúl respondió:
de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Vamos a hacer un salto, por favor, al versículo 24. Y entonces Saúl dijo a Samuel: sí, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel el profeta le respondió a Saúl el rey: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Esta parte de la palabra de Dios, hermanos, nos muestra una costumbre, una mala tendencia que nosotros tenemos cada vez que nos enfrentamos a cierto tipo de situaciones. Lo primero que quisiera que notemos en estos versículos es que Saúl, en rigor, ustedes por lo que hemos leído, ¿qué dirían? ¿Obedeció o no obedeció a Dios? No obedeció a Dios, ¿correcto? Si lo ponemos en blanco y negro, ¿lo obedeció o no lo obedeció? No lo obedeció. Y es interesante, si pueden regresar al versículo 15, Saúl intenta justificarse, ¿no? Miren cómo Saúl intenta justificarse y dice: para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Claro, yo he hecho esa pequeña excepción para Dios, por si acaso. Y esa es la justificación que le quiere dar el rey. Sin embargo, lo que yo quiero que noten también es que cuando viene el profeta y lo confronta de parte de Dios, llegamos al punto, al corazón de por qué este hombre tomó la decisión que tomó. Y quiero que noten lo siguiente, porque a primera impresión da la sensación de que Saúl actuó de buena fe, con buenas intenciones. Porque nuevamente acá está diciendo: yo lo hice por Dios yo lo hice. Pero cuando nuevamente el profeta le empieza a hablar, vemos el versículo 24, las verdaderas razones por las cuales el rey Saúl hizo lo que hizo. Y según el versículo 24, ¿por qué es, queridos hermanos? Me voy a tomar la libertad de tomarme unos minutos. ¿Cuál es la razón verdadera por la que Saúl finalmente hizo esa excepción? Porque temió al pueblo. Miren lo que dice Saúl: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Finalmente, él había cedido a la presión del pueblo. Ok, entonces, pongámonos en el lugar de Saúl. Saúl estaba en una posición, estaba en una encrucijada, porque por un lado tenía que o bien obedecer la palabra de Dios, o bien ceder a la presión de las personas, del pueblo. Y él finalmente cedió al pueblo. Pero miren cómo él empezó a mecanizarlo. Él al principio no dijo: bueno, voy a ceder al pueblo. Él empezó a decir: bueno, finalmente lo voy a hacer para Dios. Yo quiero que noten este punto, porque muchas veces nosotros hacemos exactamente la misma mecánica. Llegamos exactamente al mismo punto. Y mi punto número 1 respecto a este versículo es convenciéndonos, entre comillas, convenciéndonos a nosotros mismos. Como les iba diciendo, cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, cada momento, y tenemos que tomar la decisión, en teoría, con base a la palabra de Dios. Todos los días nos enfrentamos a la responsabilidad de tomar la decisión de seguir la palabra de Dios o seguir y hacer lo que queremos hacer. Ahora, mi primer punto es el siguiente, y por lo que yo estaba diciendo, convenciéndonos a nosotros mismos. Cada vez que nosotros pecamos, se nos presenta una tentación y nosotros decidimos pecar, aquí hay una mala maña que nosotros tenemos, que la tuvo el rey Saúl, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo, caemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que tratamos de racionalizar, de convencernos de que el pecado que estamos a punto de cometer no es tan pecado en realidad. No sé si les ha pasado. Estamos por hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer
Y luego empezamos a racionalizar, tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no es tan pecaminoso. Y llegamos lejos, no solamente a convencernos de que no es tan pecaminoso, luego llegamos a autoconvencernos de que no es pecaminoso. Y peor aún, llegamos al extremo de pensar de que lo estamos haciendo para Dios. Fíjense cómo tranquilamente podemos pasar de este extremo a este extremo, intentando engañarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo una persona puede autoengañarse, si podría usar esa palabra? Yo les digo cómo. Mezclamos la palabra de Dios con la mentira. Mezclamos la palabra de Dios con la mentira. Es interesante cómo muchos de nosotros, particularmente las personas que estamos en iglesias reformadas, criticamos mucho a los falsos maestros que descontextualizan la Biblia. Estamos muy orgullosos que ellos paran descontextualizando y nosotros tenemos la sana doctrina, pero cuando a nosotros nos toca vivir nuestra vida cristiana, nos damos el lujo de descontextualizar una palabra de la Biblia para tratar de autoconvencernos de algo que en realidad no es. Si todavía está en el libro de Samuel, noten que en el versículo 15, todavía está en el libro de Samuel, perdón, aprovechando que no nos vamos mucho. Miren que el versículo 15 dice, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y acá usa la palabra que muchísimos de nosotros seguimos usando hoy en día y me temo que va a seguir siendo usada por muchos años más o hasta que el Señor regrese. Me refiero a esta palabrita que ven frente a sus ojos en sus Biblias, esta pequeña palabrita que dice, pero. No está en sus Biblias, perdón, pero implica el pero. Implica el pero. Ok, necesito unos lentes urgentes, perdón. Pero lo demás lo destruimos. Perdón, ahí está. Pero lo demás lo destruimos. Saúl usa esa palabra pero y nosotros seguimos usando esa palabra pero. ¿A dónde quiero ir con esto? Nosotros usamos lo siguiente. La palabra de Dios dice eso. Lo voy a poner otra vez. Estamos a punto de pecar, ¿ok? Tú sabes lo que dice la palabra de Dios y muchos de nosotros hacemos el siguiente mecanismo. Bueno, la palabra de Dios dice eso, pero... Y luego nosotros tratamos de distorsionar lo que dice la palabra de Dios. Alguna vez algún hermano compartió esto, ¿no? Un hermano compartió que estaba hablando con una persona de la iglesia, con un pastor, con un líder, no sé. Y este hombre le dijo, bueno, eso es cierto, la Biblia dice esto, pero te vas a dar cuenta que cuando entres en el mundo real, las cosas son distintas. ¿Qué es lo que está queriendo decir cuando este hombre está dando estas palabras? Que finalmente la palabra de Dios no tiene valor. Pero nosotros usamos esta palabra más seguido de lo que nosotros pensamos. Hay personas que quieren chismear con la excusa de una persona que decía, ¿no? En la palabra de Dios dice, en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Han escuchado esa parte, esa frase? Y es bíblico, y es cierto. Pero he conocido personas que usan esta parte de la Biblia para andar contando y chismeando ciertas cosas de otras personas. Bueno, es que yo quiero recibir consejo, y eso es sabio. Ahora déjame contarte lo que ha hecho el hermano tal. Y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Porque la Biblia dice, ¿no? Porque yo quiero recibir un consejo. Y nosotros somos expertos, queridos hermanos, distorsionando la palabra de Dios, mezclando la verdad de Dios, pero utilizándolos para una mentira. Nuevamente, el rey Saúl decía que lo hacía para Dios, pero esa fue una mentira, como hemos visto más adelante. Por favor, acompáñenme a Mateo 18. Vamos a estar en Mateo 18, por favor. 18:15. Ayúdenme, por favor, cuando encontremos Mateo 18:15. Amén. 18:15. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme, por favor, con vuestro amén. Perfecto. Dice así la palabra del Señor en Mateo 18:15 al 17, al 16. No es necesario que leamos lo demás. Dice la palabra del Señor, hermanos, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él
y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Versículo 16, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero yo quiero que nos quedemos en el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, para la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Según la palabra de Dios, nuevamente, según lo que acabamos de leer en este momento. Dice aquí, ve a solas con él y hazle ver tu falta. Punto. Cada vez, lamentablemente, nosotros vivimos todavía en un mundo pecaminoso. Y si pasamos tiempo entre nosotros, eventualmente nos vamos a fallar, eventualmente nos vamos a ofender. Y cuando ese día llegue, noten, no estoy diciendo si ese día llega, y cuando ese día llegue, porque lamentablemente va a llegar, nosotros estamos llamados a actuar de esta manera, queridos hermanos. Si un hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Bíblicamente hablando, si un hermano peca contra mí, me ofende, lo que yo debería hacer es buscar a ese hermano, hablar con ese hermano, a solas, como dice la palabra de Dios, y hacerle ver su falta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿a qué quiero ir con esto, hermanos? Muchas personas hablan mal de otras personas, muchos hermanos hablan mal de otros hermanos con la excusa de tener una preocupación por el hermano o la hermana. Entonces, preocuparte por tu hermano o por tu hermana, ¿está bien o está mal, queridos hermanos? Está bien. Preocuparte por tu hermano es bíblico, deberías preocuparte por tu hermano. Pero miren cómo muchas personas agarran esta verdad, van a otra persona. Vamos a poner un ejemplo. No sé, ¿quién quiere pelearse conmigo? Belisario, listo, levantó la mano. Gracias, hermano. Yo tengo algo contra Belisario, ¿ok? No sé, algo, X cosa, no sé. No me ha traído un lechoncito de Guarocondo, no sé, por poner un ejemplo. Ya está. Yo tengo algo contra él. Él ha pecado contra mí, me ha ofendido. Ha hecho un chiste que me ha ofendido, ¿ok? Bíblicamente hablando, yo tendría que hablar con él, ¿ok? Parece obvio, queridos hermanos, pero miren lo que hacemos muchos de nosotros. Yo voy, me acerco al pastor Joe y le digo, pastor, tengo una preocupación por el hermano Belisario. Entonces yo como me preocupo, es mi hermano, y déjeme contarle que él hizo esto y esto. Ahora, suena piadoso, se ve de repente bueno, pero no es bíblico, porque está totalmente fuera de orden. Pero noten, queridos hermanos, nosotros tenemos la tendencia de tomar algo que es bíblico, una actitud que el Señor pide, pero para mal, para justificar algo malo que queremos hacer. Hay personas que van a decir, sí, yo sé que dice la palabra de Dios eso. Yo les pongo un pequeño ejemplo. Vienen personas a mí y me dicen exactamente lo mismo. Yo tengo una preocupación por la hermana tal. Y yo lo que les voy a decir, ok, ¿has hablado con esa hermana? No he hablado. Bueno, bíblicamente hablando, deberías hablar con esa hermana. Mateo 18:15 lo dice. Y muchas personas me dicen, sé que la Biblia dice eso, pero, y ahí empiezan los grandes problemas, queridos hermanos. Porque cuando le empezamos a poner pero a la palabra de Dios, le vamos a poner pero a cualquier otra cosa. Si no podemos respetar la palabra de Dios, si no podemos ponernos firmes en la palabra de Dios, ¿qué esperamos del resto? No tengo mucha esperanza en realidad. Y en mi experiencia, cuando yo les animo, por favor, habla con la otra hermana si te ha ofendido. La respuesta que normalmente escucho es que no estoy seguro que me haya ofendido. Es que no me ha ofendido tanto, pero déjame contarte para ver si me ha ofendido bien. Y nuevamente, hermanos, siempre le buscamos un pero a la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros estamos llamados a actuar de esta manera. Por ejemplo, bueno, quisiera que me acompañen, por favor, aunque no, yo se los voy a leer directamente antes de que nos gane el tiempo. Tendemos a forzar las escrituras para que digan lo que nosotros queremos que dice. Quiero leerles una pequeña parte de Jesús en el desierto. Es interesante esta parte. Satanás le está hablando a Jesucristo y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces
con tu pie en piedra. Noten qué interesante, queridos hermanos. Satanás le está hablando a Jesucristo, le está citando una parte de la Biblia. No le está engañando, no le está presentando una mentira, le está presentando la palabra de Dios literalmente. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y eso era real, eso era la palabra de Dios. Pero noten cómo Satanás lo estaba usando en contra de Jesucristo, porque estaba buscando que Jesucristo peque. Y Jesucristo le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál había sido la trampa de Satanás en ese momento? Había descontextualizado una parte, algo que es totalmente cierto, para finalmente llevarlo a pecar. Nuevamente, y eso es exactamente lo que se sigue haciendo el día de hoy. Pequeño ejemplo, un hombre que dice, yo estoy enamorado de una chica, quiero cuidarla, quiero protegerla, quiero amarla. Qué bueno, ¿cuándo se van a casar? No, todavía no, pero ya estamos conviviendo y yo quiero amarla como Dios manda. ¿Notan esa contradicción, hermanos? Ustedes piensan que estoy inventándome, pero lamentablemente son casos que ocurren realmente. Porque esa es la tendencia, distorsionarla. Tendemos a buscar, en segundo punto, tendemos a buscar a personas que apoyen nuestra idea. Otra segunda característica de estas personas que quieren autoconvencerse, autoengañarse de que lo que están haciendo está bien, a pesar de que está mal, es ir a buscar a otra persona para compartirle su pecado y buscan la aprobación de esa otra persona. Pero olvidamos, hermanos, que el corazón es engañoso. ¿Han escuchado eso? ¿El corazón es engañoso? Es totalmente cierto, pero yo cuando digo que el corazón es engañoso, no me refiero en el sentido de que tú caíste como una víctima de tu corazón, sino en el sentido de que te diste al pecado, decidiste hacerlo, te quisiste convencer y lo hiciste. Les hago un pequeño ejemplo. Imagínense que un esposo engaña a su esposa, ¿ok? Imagínense. Y el esposo le dice a su esposa, te engañé, pero porque mi corazón me engañó. O sea, caí en ese pecado de infidelidad porque mi corazón me engañó. Ustedes como esposas, ¿qué le dirían a su esposo? Ay, pobrecito, tu corazón engañoso. No. Ninguno de nosotros diría eso, porque cuando la palabra del Señor dice que el corazón es engañoso, no está tratando de victimizar a la persona, no está tratando de decir a la persona que es una víctima de su corazón. La palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso para que tengamos nuestras decisiones en su verdad y no en nuestras emociones. Pero tenemos que recordarlo, hermano, el corazón es engañoso. Intentamos racionalizar el pecado, pero por la gracia de Dios, finalmente, Él va a permitir a través de distintos medios de gracia que nosotros lleguemos a la verdad. Vamos a querer convencernos. Eso es nuestra mala costumbre. Está el pecado. Vamos a tratar de forzar las escrituras. Vamos a tratar de convencernos de que lo que estamos haciendo está bien, entre comillas. Pero por la gracia de Dios, su verdad es como una roca, inamovible. Tú puedes decir lo que puedas decir, pero por la gracia de Dios va a estar ahí su palabra, firme, firme. Por otro lado, quisiera ver este versículo, Proverbios 18-17, en el siguiente sentido también, que es sumamente importante. El otro sentido es cuando escuchamos dos versiones diferentes. Hace muchos años he escuchado una frase muy, muy interesante que me llamó la atención y es la siguiente. No sé quién es el autor, pero la frase es la siguiente. En cada historia hay tres versiones, la tuya, la mía y la verdad. La tuya, la mía y la verdad. Y es que normalmente cuando hay una discusión, cada parte cuenta su versión de los hechos. Y casualidad, en su versión cada uno de los lados es la víctima, ¿no? Hasta que los confrontas y finalmente vas a llegar a la verdad. ¿A qué quiero ir con todo esto? Porque necesitamos escuchar las dos versiones. Cada vez que nosotros tengamos un problema o estemos ante un caso, lo más saludable, queridos hermanos, es siempre escuchar ambas versiones. Pero nuestra tendencia es precipitarnos cuando escuchamos algo.
Un ejemplo sencillo. Se acerca a ti una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Tal persona ha hablado mal de ti y ha dicho esto, esto y esto. ¿Cómo reaccionarían normalmente ustedes? Si yo les cuento ahorita, hermana Gaby, no sé, no es por hablar mal, ¿no? Pero un pajarito me ha contado que tal hermana ha hablado mal de usted y así y así. Solo lo digo para, usted sabe, yo le aprecio, para que lo sepa. ¿Cómo reaccionarían ustedes cuando yo les siembro eso? Normalmente, en honor a la verdad. ¿Perdón? Sí, normalmente nos indignamos. Entonces, normalmente nos indignamos. Pero cuando pasen esas cosas, debemos decidir entre dos cosas. O respondemos o reaccionamos. Eso ya lo hemos dicho en el pasado, pero es necesario recordarlo. ¿Vamos a responder o vamos a reaccionar? Normalmente reaccionamos, esa es la realidad, pero nosotros estamos llamados a responder. Y responder no es solo estar calmado, sino ver qué dice la palabra de Dios. Y quisiera, queridos hermanos, que cuando ustedes lleguen a ese punto, podamos recordar particularmente este versículo. Proverbios 18:17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Y te vas a dar cuenta que cuando escuchas ambas versiones resulta que no era tan así como te habían contado. ¿Les ha pasado? No sé si les ha pasado a ustedes o les ha pasado a vuestros hijos. Si un hijo viene y le dice, viene un hijo con malas calificaciones a su papá y le dice, papá, mira, estoy en malas calificaciones. Y el papá le pregunta, oye, ¿por qué tan bajas calificaciones? Y el hijo dice, bueno, es que ese profesor es malo, es estricto y la verdad yo le caigo mal a ese profesor. Le caigo mal. ¿Qué le dirían ustedes a vuestro hijo? ¿O qué le han dicho algunos? Mentiroso, ¿ya? Exacto. ¿Y qué pasa cuando ustedes, las que son mamás, lo entenderán un poquito mejor? Y bueno, los que hemos sido esos hijos también lo entenderemos mejor. Cuando la mamá dice, bueno, déjame hablar con tu profesor. ¿Qué pasa con esa nuestra versión? No hables tanto con el profesor, no es tanto así. ¿Se dan cuenta? Pero es exactamente a lo que estamos llamados a hacer, queridos hermanos. Cada vez que alguien se acerque con nosotros con un chisme o con una información bien intencionada, lo adecuado, lo sabio, siempre es escuchar las dos partes, las dos versiones y no precipitarnos. Y el último sentido es cuando le rindamos cuentas a Dios. Porque un día estaremos en su presencia. Yo quiero citarles Hebreos 4:13. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese día, queridos hermanos, va a haber un día en que estemos ante la presencia de Dios. Y díganme, queridos hermanos, ¿quién de nosotros va a poder defender su causa delante de Dios? No va a haber ni el abogado, y tenemos abogados acá, ni el mejor abogado del mundo va a poder defender su causa ante el Señor. Porque el Señor nos conoce perfectamente, como aquí dice en su palabra. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese día, queridos hermanos, no podremos ya dar más excusas. Pero lo más triste de todo es que ya no va a haber marcha atrás. Queridos hermanos, y quisiera que aprovechemos también esto, podemos engañarnos por un tiempo. Y por un tiempo puede ser un día, una semana, 20 años o 50 años. Pero es corto, es cortito si lo comparas a la eternidad. Y no podemos darnos el lujo de autoengañarnos, queridos hermanos. Que Dios nos dé un corazón que nos permita examinarnos de acuerdo a su palabra. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, tenemos dos opciones. O decir, Señor, yo quiero hacer esto y ayúdame a ver en tu palabra, en tus principios, que lo que estoy haciendo está de acuerdo a tu voluntad.
Pero también lamentablemente tenemos la otra opción, de que queremos hacer lo que queremos hacer y vamos a querer engañarnos, vamos a querer forzar la palabra de Dios, vamos a querer lo que queremos finalmente y lo vamos a hacer. Pero eso también tiene sus consecuencias, hermanos. Entonces, la última discusión la haremos frente a Dios y ahí ninguno de nosotros tendrá ninguna defensa y ninguno de nosotros podrá tener su versión. Quisiera leerles una última vez este proverbio. El primero en defenderse parece tener la razón, pero llega a su contrario y lo desmiente. Y un día nuestro Señor vendrá a desmentirnos, queridos hermanos. Y Él nos da días de misericordia que son estos. Entonces, mientras hay vida, siempre hay esperanza, hermanos. Mientras hay vida, siempre el Señor nos llama al arrepentimiento. Y que este sea uno de esos días. Amén.